Estimados estudiantes, en esta oportunidad vamos a revisar el tema de triángulos. Bien, empecemos con la introducción. Una familia remodela el patio de su casa, donde se encuentra ubicada la zona de parrillas y la zona destinada a los juegos de niños. Como parte de la remodelación, se coloca una malla alrededor de la zona destinada a los juegos de niños, con una puerta de ingreso de 2 metros de ancho. Se sabe que la zona destinada a los juegos de niños tiene la forma de un triángulo rectángulo isósceles y uno de sus catetos mide 10 metros. Determina la cantidad de malla que se necesitará para acercar dicha zona. Para resolver este problema, es necesario conocer los lados del triángulo. Es por ello que el día de hoy estudiaremos el tema de triángulos. ¿Pero qué es un triángulo? Dado los puntos no colineales ABC, se denomina triángulo a la figura geométrica con una disposición de los segmentos AB, BC y AC, según se muestra en esta figura adjunta. Los elementos del triángulo ABC son vértices A, B y C, lados, el segmento AB, el segmento BC y el segmento AC. Los ángulos internos son BAC, ABC y ACB, representados por las letras griegas alfa, beta y delta. Existencia de un triángulo. La longitud de cualquier lado de un triángulo debe ser mayor que la diferencia positiva y menor que la suma de las longitudes de los otros dos lados. Es decir, dado el triángulo ABC de lados A, B y C, si sabemos que C es mayor que A y menor que B, se cumple que A es mayor que la diferencia positiva de B menos C y menor que B más C. B es mayor que la diferencia positiva C menos A y menor que C más A. Y el tercer lado C es mayor que la diferencia positiva de B menos A y menor que B más A. Propiedades básicas de los triángulos. La suma de las medidas de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados. Dado el triángulo ABC, tenemos que alfa más beta más phi es igual a 180 grados. Veamos un ejemplo. En un triángulo, las medidas de los ángulos internos son 3x más 10 grados, 7x menos 10 grados y 6x más 20 grados. Calcule la medida del menor ángulo interno. Veamos la solución. Sabemos que por la propiedad 1 se cumple que la suma de los ángulos internos es 180 grados. Es decir, 3x más 10 más 7x menos 10 más 6x más 20 es igual a 180. Al sumar, tenemos 16x es igual a 160. Despejamos x y tenemos que x es igual a 10. Como nos piden determinar la medida del menor ángulo interno, y la medida del menor ángulo está representado por 3x más 10, entonces reemplazamos 3 por 10 más 10 y esto es igual a 40 grados. Propiedad número 2. La suma de las medidas de los ángulos externos de un triángulo es 360 grados. Dado el triángulo ABC de ángulos externos, delta, teta y eta, tenemos que E más delta más teta es igual a 360 grados. Veamos un ejemplo. Las medidas de los ángulos externos de un triángulo son proporcionales a 6, 4 y 8. Calcule la medida del mayor ángulo externo de dicho triángulo. Veamos la solución. Dado el triángulo ABC, consideremos los ángulos externos A, B y C. Como nos dice que son proporcionales a los números 6, 4 y 8, entonces tenemos que el ángulo externo A es igual a 4K. El ángulo externo B es igual a 6K. Y el ángulo externo C es igual a 8K. Bien,
según la propiedad 2, se cumple que la suma de los ángulos externos es igual a 360. Entonces, tenemos que 6K grados más 4K grados más 8K grados es igual a 360 grados. Bueno, reduciendo, tenemos que 18K es igual a 360. Entonces, K es igual a 20. Bien, como nos piden el mayor ángulo externo de dicho triángulo, entonces reemplazamos y sería el mayor 8K, es decir, 8 por 20, y esto es igual a 160 grados. Tercera propiedad. La medida de un ángulo externo de un triángulo es igual a la suma de las medidas de los dos ángulos internos no adyacentes a dicho ángulo externo. Dado el triángulo ABC de ángulo externo θ es igual a la suma de los ángulos alfa más beta Veamos un ejemplo. En un triángulo ABC, la medida del ángulo externo en C es 120 grados. Si la medida del ángulo interno en B es 45 grados, calcule la medida del ángulo BAC. Bien, veamos. Dado el triángulo ABC, sabemos que el ángulo externo C es igual a 120 grados. La medida del ángulo interno B es 47 grados. Nos piden determinar la medida del ángulo BAC. Le vamos a llamar X grados. Sabemos por la propiedad 3 que la suma de los ángulos no adyacentes es igual al ángulo externo. Entonces sabemos que X más 47 es igual a 120. Despejamos y tendríamos que X es igual a 120 menos 47, y esto es igual a 73. Por lo tanto, la medida del ángulo BAC es 73 grados. Ahora, veamos la clasificación de los triángulos según sus lados. Triángulo isósceles. Un triángulo isósceles es aquel triángulo que tiene dos lados congruentes. En la figura adjunta, los lados AB y BC son congruentes. Luego, el triángulo ABC es isósceles. El lado AC se denomina base del triángulo. Veamos una propiedad. Si el triángulo ABC es isósceles con lados AB igual a BC, entonces se cumple que la medida del ángulo BAC es igual a la medida del ángulo BCA. Triángulos equiláteros. Es aquel triángulo que tiene sus tres lados congruentes. Se cumple la propiedad que si el triángulo es equilátero, entonces cada ángulo interno mide 60 grados. Dado el triángulo ABC de lados congruentes AB igual a BC igual a C, observamos que sus ángulos internos miden 60 grados. Triángulo escaleno. Es aquel triángulo en el cual las longitudes de los tres lados son diferentes. En la figura adjunta, dado el triángulo ABC, observamos que AB es diferente al lado BC y diferente al lado AC. Sus tres lados son diferentes. Se cumple la propiedad que si el triángulo ABC es escaleno, entonces los ángulos internos son diferentes, es decir, alfa es diferente de beta, diferente de teta. Ahora veamos la clasificación según sus ángulos. Tenemos el triángulo rectángulo. Es el triángulo que tiene un ángulo recto. En la figura adjunta, el triángulo ACB recto en C. Los lados de este triángulo se conocen como catetos y el lado más grande se le llama hipotenusa. Se cumple la propiedad que la medida del ángulo ACB es igual a 90 grados. Triángulo oblicuo ángulo. Bueno, tenemos el acutángulo. Los tres ángulos son agudos, es decir, miden menos de 90 grados. Dado el triángulo ABC
de ángulos internos alfa, beta y teta, tenemos que alfa es mayor que 0 y menor que pi medios, beta es mayor que 0 y menor que pi medios, y teta es menor que pi medios y mayor que 0. Triángulo oblicuo ángulo. Veamos el obtusángulo. Es aquel triángulo que tiene un ángulo obtuso, es decir, mide más de 90, pero menos de 180. Dado el triángulo ABC, ¿sí?, con ángulo obtuso en A, se cumple que teta es mayor que pi medios y menor que pi. Ahora, veamos las líneas notables en un triángulo. La altura. La altura es el segmento perpendicular trazado desde un vértice al lado opuesto o a su prolongación. Dado el triángulo ABC, trazamos la altura interna BF relativa al lado AC. Dado el triángulo ABC, trazamos la altura externa BF relativa al lado AC. Dado el triángulo ABC, BA es la altura relativa al lado AC. Mediana. Mediana es el segmento que une un vértice con el punto medio del lado opuesto. Es decir, D es punto medio y la mediana viene a ser el segmento que une al vértice A con el punto medio D. AD, el segmento AD viene a ser la mediana relativa al lado BC. Perímetro. Es la medida del contorno de una figura plana. Sus unidades de medida son centímetros, metros, kilómetros, etc. Dado el triángulo ABC de lados A, B y C, el perímetro es igual a la suma de todos sus lados, es decir, A más B más C. Veamos un ejemplo más. Una familia es propietaria de un terreno de forma triangular, ABC. En el lado AC se ubica un punto P. Ahí está, trazamos el segmento BP, de tal forma que el trazo BP divide el terreno en dos regiones triangulares, ABP y BPC. Si la medida del ángulo ABC es 100 grados y la medida del ángulo BAC es 30 grados, la medida del ángulo CPB es 65 grados, además BC vale 150 y BP vale 100 metros. ¿Cuánto mide el perímetro del triángulo BPC? Pues bien, llamemos teta al ángulo BCP. Bien, en el triángulo ABC calculamos el valor de teta. Esto es igual a 30 más 100 más teta igual a 180. Despejamos y obtenemos que teta es igual a 50. Conocido teta, ahora en el triángulo BCP se calcula el valor del ángulo alfa. Tenemos entonces que alfa más 65 más 50 es igual a 180. Entonces, alfa es igual a 65. Pues bien, ahora, dado las medidas de los ángulos BPC y CBP son iguales a 65, entonces observamos que el triángulo BCP es isósceles. Eso significa que los lados BC y BC miden 150. Es decir, este lado también vale 150. Y como nos piden calcular el perímetro del triángulo, entonces tenemos que el perímetro del triángulo BPC es igual a 100 más 150 más 150 y esto es igual a 400.
Luego, el perímetro del triángulo BPC es 400 metros. Finalmente, veamos un quinto ejemplo donde vamos a solucionar el problema de la introducción. Bien, una familia remodela el patio de la casa donde se encuentran ubicadas las zonas de parrillas y la zona destinada a los juegos de niños. Como parte de la remodelación, se coloca una malla alrededor de la zona destinada a los juegos de niños, con una puerta de ingreso de 2 metros de ancho. Se sabe que la zona destinada a los juegos de niños tiene la forma de un triángulo, rectángulo isósceles, y uno de sus catetos mide 10 metros. Determine la cantidad de malla que se necesitará para acercar dicha zona. Pues bien, como se comentó al inicio, para poder resolver este ejercicio era importante conocer qué era un triángulo y luego determinar los lados de dicho triángulo. Solución. Dado que la zona destinada a los juegos de niños tiene la forma de un triángulo rectángulo isósceles, tenemos el triángulo ABC recto en B, de catetos 10 metros y 10 metros, puesto que son isósceles. Para determinar la cantidad de cerca a emplear, necesitamos conocer el lado AC. Por lo tanto, como el triángulo es rectángulo, podemos utilizar el teorema de Pitágoras, es decir, AC al cuadrado es igual a 10 al cuadrado más 10 al cuadrado. Despejando, obtenemos que AC es igual a 14,14. Bien, ya conocemos los lados del triángulo. Entonces, ¿a qué es igual el perímetro? El perímetro es igual a la suma de todos los lados, es decir, 10 más 10 más 14,14. Y esto es igual a 34,14 metros. Por lo tanto, la cantidad de malla que se requiere es 34,14 menos los 2 metros que mide la puerta de ingreso. Esto es igual a 32,14 metros.